Si desde niño has sentido que no encajas del todo, que hay algo en ti que no puedes explicar pero que siempre estuvo ahí, entonces este mensaje es para ti. No estás loco, no eres débil, eres un elegido, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Desde antes de tu nacimiento Dios te dio un nombre sagrado, un nombre que no aparece en tu documento de identidad, un nombre que fue escrito en el cielo, pero que te fue ocultado por miedo. Miedo de que descubrieras quién eres realmente, porque si lo supieras nada ni nadie podría detenerte, ni el sistema, ni las estructuras, ni las voces que trataron de silenciar tu alma. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una historia que no es la tuya, que observas el mundo desde afuera, como si algo dentro de ti supiera más de lo que te enseñaron? Esa no es imaginación, es memoria espiritual, es el eco de tu propósito llamándote desde dentro. Es el Espíritu Santo tocando las cuerdas de tu alma para que despiertes al tiempo profético que ya comenzó. Muy pocos se atreven a hablar de esto, porque no es religión, es revelación, no es información, es activación. Hoy vas a entender por qué fuiste tan sensible, por qué soñaste cosas que otros no entendieron, por qué pasaste por lo que pasaste. Nada fue por accidente, todo fue preparación. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque hay un nombre escrito en el cielo, que está a punto de ser revelado en la tierra. Sensación de desencaje temporal. Desde muy pequeño, había algo en ti que no encajaba del todo. No era algo que se pudiera explicar con palabras, pero lo sentías profundamente en el alma. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse del mañana, tú ya te preguntabas por qué estabas aquí, quién eras realmente, y qué había detrás de todo lo que tus ojos podían ver. Era como si tu espíritu hubiera despertado antes de tiempo, como si ya supiera que este mundo no era el final, sino apenas el escenario de algo mucho mayor. ¿Te ha pasado? Sentirte observando la vida desde afuera, como si estuvieras esperando que algo, o alguien, te recordara tu verdadero propósito. Esa sensación de estar fuera de lugar, de caminar en una época equivocada o entre personas que no logran ver lo que tú ves, no es un error, es una evidencia espiritual de que tu alma ha sido marcada con un propósito eterno. Muy pocos entienden esto, pero cuando Dios tiene planes grandes con una vida, muchas veces permite que ella se sienta desconectada de lo ordinario, para que no se conforme con lo temporal. En Jeremías 1:5, el Señor le dice: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Te das cuenta? Antes de nacer ya tenías una identidad celestial, y sin embargo, la mayoría pasa años intentando encajar, agradar, pertenecer, pero tú no. Algo en ti siempre te empujó hacia lo invisible, lo profundo, lo eterno. Tal vez creciste escuchando frases como: tienes una imaginación muy activa, sientes demasiado, o incluso, estás en tu mundo. Pero lo que nadie veía es que ese mundo era una semilla espiritual plantada en tu interior, un susurro del reino de Dios que te llamaba a recordar. ¿Y sabes algo? Ese llamado no se apaga con el tiempo. De hecho, cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Es como una melodía que solo tu alma reconoce, un eco que resuena cada vez que algo sagrado se menciona. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y esa voz, tú la has escuchado, ¿verdad? Tal vez en sueños, tal vez en momentos de silencio profundo, o cuando leías la Biblia y una palabra parecía saltar del papel directo a tu corazón. No fue coincidencia, fue el Espíritu Santo recordándote quién eres. Ese sentimiento de desencaje no era soledad, era dirección, era Dios apartándote para algo que otros no podían ver. ¿Y sabes qué? Estás más cerca de ese algo de lo que imaginas. La sensación de no encajar era solo el primer paso del plan divino. Era la forma en que el cielo te preparaba para algo que el mundo no puede entender. Lo que viene a continuación es aún más profundo, porque no solo no encajabas, sino que tu verdadera identidad fue cuidadosamente escondida por un tiempo, y cuando descubras quién eres realmente, todo cambiará. Identidad espiritual oculta.
Vivimos en un mundo que insiste en colocarnos etiquetas desde que nacemos. Hijo de fulano, estudiante de tal colegio, bueno en esto, malo en aquello. Y poco a poco, lo que realmente somos queda enterrado bajo las expectativas de otros. Pero lo más peligroso no es que nos digan quién deberíamos ser, es que terminamos creyéndolo. Así, el alma comienza a olvidar su esencia. Sin darnos cuenta, dejamos de escuchar la voz del cielo para vivir según la voz del sistema. Pero en lo más profundo, en ese lugar secreto donde solo el Espíritu Santo tiene acceso, tu verdadera identidad sigue intacta, esperando el día de ser revelada. La Biblia está llena de historias donde el propósito de alguien estuvo oculto por años. Moisés fue criado como príncipe egipcio, pero su llamado no era reinar en palacios, sino liberar a un pueblo esclavizado. David era visto como el menor, el olvidado del campo, pero en el plan de Dios era un rey conforme a su corazón. Y tú también llevas un nombre que el mundo no conoce, una identidad espiritual que ha sido silenciada por años, pero que Dios está a punto de levantar. Apocalipsis 2:17 lo dice con poder. Al vencedor le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y por qué fue escondido? Porque el enemigo sabe que si descubres quién eres en Dios, no habrá estructura del infierno que te detenga. Por eso te confundió, te llenó de dudas, te hizo mirar al espejo y no ver el reflejo del Creador, sino el peso de tus errores. Pero escucha esto con atención. El Nilo Sentosai. Arrepentimiento genuino no borra tu identidad, la revela, porque cuando te humillas delante de Dios, Él te recuerda tu esencia eterna, no la que el mundo fabricó, sino la que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Muchos viven buscando sentido en logros, títulos, validaciones externas, pero lo que da sentido a tu existencia no se mide en currículos, sino en obediencia espiritual. Jesús no fue reconocido por los sabios de su tiempo, sino por quienes sabían escuchar la voz del Padre. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de actuar un papel y empezar a vivir tu verdad? Porque cuando el Espíritu Santo te revela tu nombre, todo lo que antes parecía valioso pierde brillo. La salvación no solo te rescata del pecado, también te reconecta con tu propósito original. Recuerda esto, no es que hayas perdido tu identidad, es que fue preservada por Dios para el momento justo. Y si estás leyendo esto, ese momento ha llegado. Estás siendo despertado, llamado, reposicionado. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver incluso lo que antes considerabas una debilidad. Sensibilidad como misión, no debilidad. Durante años te hicieron creer que ser sensible era una falla, que llorar era señal de debilidad, que percibir demasiado, imaginar, conectar profundamente con las personas y con el dolor del mundo era ser demasiado. Pero aquí va una verdad que casi nadie te dice. Esa sensibilidad que a veces te pesa, es en realidad una de tus mayores armas espirituales. Es un don. Es una herencia sagrada que te fue dada para sentir lo que otros no sienten, ver lo que otros ignoran y cargar en el espíritu lo que el mundo prefiere callar. No fuiste diseñado para encajar en la dureza del sistema. Fuiste formado para traer ternura donde reina el caos. Jesús lloró, y lo hizo no por falta de fe, sino por amor. En Juan 11:35, el versículo más corto y uno de los más profundos de la Biblia, simplemente dice, Jesús lloró. Lloró por la muerte de Lázaro, pero sobre todo, por la incredulidad del pueblo, por la tristeza que el pecado deja, por el corazón endurecido de quienes aún no entendían su poder. Si el Hijo de Dios lloró, ¿por qué tú deberías avergonzarte de sentir? Tus lágrimas son intercesión, tu empatía es una antena celestial, tu compasión no es fragilidad, es fuego santo que arde por justicia. Si sientes tanto, es porque fuiste llamado a sanar, a guiar, a consolar. El apóstol Pablo, uno de los más grandes líderes espirituales, reconocía su debilidad no como vergüenza, sino como portal al poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo concluye, «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Eso que el mundo desprecia,
Dios honra. Eso que otros no entienden, el Espíritu Santo lo ha puesto como parte de tu llamado. Ser sensible es tener un corazón que aún no ha sido endurecido por el sistema. Estar dispuesto a llorar con los que lloran, a discernir batallas invisibles, a cargar dolores que no son tuyos, y aún así mantener la fe viva. No ignores esa sensibilidad. Obsérvala. Honra su origen. Pregunta a Dios, ¿qué quieres mostrarme a través de este sentimiento? Porque detrás de cada lágrima tuya puede haber una dirección, una visión, una carga espiritual. Muchos profetas en la Biblia eran extremadamente sensibles. Elías, Jeremías, conocido como el profeta llorón, incluso Bautista, Juan, que vivía apartado, fuera del ruido del mundo, para poder escuchar lo que venía del cielo. Tú no estás solo en esto. Estás en buena compañía. Estás en la misma línea espiritual de quienes fueron apartados para sentir lo que otros no soportaban mirar. Entonces, en lugar de resistir esa sensibilidad, empieza a entrenarla. Hazla tu aliada. Ora con ella. Escucha con ella. Discierne con ella. Porque lo que antes parecía un peso, es en verdad una señal. Dios te está mostrando que hay una misión invisible esperándote. Y esa misión requiere un corazón tierno, ojos abiertos y una fe capaz de amar incluso cuando duele. Pero esto no termina aquí, porque hay algo aún más misterioso que empieza a manifestarse cuando la sensibilidad se une al cielo, los encuentros que no son casualidad, las señales que parecen hablarte, las piezas que empiezan a encajar sin explicación humana. Y eso es lo que viene ahora, sincronicidades y encuentros guiados. ¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, apareció en tu camino en el momento exacto? No después, no antes, justo cuando más lo necesitabas, sin explicación lógica. Ese encuentro inesperado, esa palabra precisa, ese sueño tan vívido que parecía más real que la vigilia, no fueron casualidad. Lo que el mundo llama coincidencia, el reino de Dios llama alineamiento. Cuando un hijo del cielo empieza a despertar, Dios activa un sistema de señales divinas que lo guían de regreso a casa. Y esas señales son tan precisas, tan personales, que no pueden ser negadas por quien tiene el Espíritu Santo ardiendo dentro. En Hechos 8, vemos un ejemplo poderoso. Felipe es llevado por el Espíritu al camino del desierto, donde un etíope estaba leyendo el libro de Isaías sin entenderlo. Felipe llega justo a tiempo, interpreta la palabra. El etíope cree y es bautizado. ¿Coincidencia? No. Sincronicidad divina. Cuando Dios quiere hablar contigo, usará lo que sea. Una conversación, una frase que te golpea en un video, una persona que aparece solo una vez en tu vida, pero deja una marca eterna. ¿Cuántas veces algo te sacudió por dentro y no supiste explicar por qué? Esa fue una clave, un código del cielo. Los encuentros guiados no siempre son dulces o placenteros. A veces vienen en forma de confrontación, de una pérdida, de un no rotundo que te obliga a cambiar de rumbo. Porque Dios no guía solo con puertas abiertas, también guía con las que se cierran. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, incluso las que dolieron, las que no entendiste, las que aún no cicatrizan. Si estás caminando con Dios, nada en tu historia es desperdicio. Cada capítulo, cada persona, cada experiencia fue parte de un guión mayor escrito por manos eternas. Presta atención. ¿Has notado números repetidos? Pensamientos que se confirman con lo que lees en la Biblia, sueños que luego se hacen realidad, palabras que llegan de diferentes personas con el mismo mensaje. No estás imaginando cosas. Estás siendo alineado. Tu alma está respondiendo al llamado. Cuando Jesús caminaba en la tierra, muchas veces repetía, el que tiene oídos para oír, oiga, porque no todos oyen, no todos perciben, pero tú sí, y si lo estás notando, es porque tu espíritu ya está despierto. Ahora toca seguir las pistas con oración, discernimiento y obediencia. Tu vida no es una cadena de eventos aleatorios, es una travesía orquestada por el cielo, y cuando entiendes esto, empiezas a caminar con otra fe, otra paz, otra determinación, porque sabes que estás siendo guiado, incluso cuando no lo entiendes todo.
Y lo más hermoso es que estas sincronicidades no solo confirman tu camino, también activan memorias del alma, cosas que tu mente olvidó, pero que tu espíritu siempre supo. Pero aún queda una revelación más profunda. ¿Y si todo eso que viviste fue solo preparación para el gran llamado de tu vida? Lo que estás por descubrir puede redefinir tu existencia espiritual. Despertar, espiritual y llamado divino. Hay momentos en la vida en que todo lo vivido, las lágrimas, las caídas, las preguntas, las señales, comienzan a hacer sentido, no porque tengas todas las respuestas, sino porque algo dentro de ti se alinea con el cielo. Sientes que estás despertando, y no es un simple cambio de pensamiento, es una resurrección interior. Tu espíritu empieza a recordar lo que tu carne había olvidado. Tu alma, cansada de vivir dormida, empieza a moverse con un anhelo que ya no puede ser ignorado. Ese anhelo tiene un nombre, llamado divino. Es Dios tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote, ya es hora. Todo lo que sufriste no fue en vano. Cada herida, cada noche de silencio, cada injusticia, fueron parte de un proceso espiritual, como José en Egipto, vendido por sus hermanos y encerrado en una prisión que parecía no tener salida, hasta que un día el palacio lo necesitó. Génesis 50:20 resume su historia con sabiduría celestial. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Lo puedes ver? Cada capítulo oscuro en tu vida fue permitido para prepararte, para formar carácter, para refinar tu fe. Ahora es tiempo de dejar de preguntarte, ¿por qué pasó esto? Y comenzar a preguntarte, ¿para qué me está llamando Dios? Este despertar espiritual no es para que te sientas especial, sino responsable, porque con el llamado viene una misión. No se trata solo de descubrir quién eres, sino de comenzar a vivir como tal. Es tiempo de dejar de ocultarte, de dejar de temer, de dejar de esperar. El momento perfecto. Dios no llama a los preparados, prepara a los que llama. Y si Él te está inquietando, si tu corazón arde cuando escuchas estas palabras, si algo en ti vibra al leer las Escrituras, es porque estás siendo convocado por el reino de Dios, no a una religión, no a una rutina, sino a una relación viva con Jesucristo. Pero este llamado también trae guerra espiritual, porque al despertar, molestas al enemigo, al recordar, desbaratas sus planes. Por eso es tan importante que no camines solo, que te alimentes de la palabra de Dios, que ores sin cesar, que busques al Espíritu Santo como tu guía diario. Efesios 6:12 lo deja claro. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Tu despertar activa una batalla, pero también libera el poder de Dios sobre tu vida, un poder que no viene de este mundo, pero que transforma todo lo que toca. Y ahora, después de todo lo vivido, de todo lo sentido, de todo lo entendido, te queda una decisión: seguir durmiendo o despertar de verdad, porque este es el tiempo, no mañana, no después, ahora. Si estás aquí, si llegaste hasta estas palabras, es porque Dios te está hablando. Él te eligió desde antes de tu nacimiento, te llamó por nombre, te escondió por un tiempo, pero ahora te está revelando. La pregunta es, ¿vas a responder? Porque si lo haces, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y lo que viene a continuación es aún más impactante, una verdad que fue escondida, una identidad sagrada que llevas desde antes de nacer, y que hoy empieza a brillar. ¿Cuál de estas señales has visto en tu vida? ¿Has sentido ese llamado profundo, esa desconexión con el mundo, ese susurro que no te deja en paz? Si algo dentro de ti se estremeció con este mensaje, no lo ignores. Responder al llamado de Dios no es una opción, es una urgencia espiritual. Él no se equivocó al elegirte, y ahora que lo sabes, es tiempo de actuar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que viene. Aquí no hablamos de lo superficial, hablamos de lo eterno, lo sagrado, lo que transforma. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Que la paz del Espíritu Santo te abrace
y que el reino de Dios siga revelándose en tu vida.